Dicen que el destino es caprichoso y que, cuando menos lo esperamos, nos coloca en el lugar exacto donde debemos estar. La historia de hoy te mostrará que, a veces, las sorpresas de la vida pueden llevarnos al amor verdadero. Alejandro Montero permanecía inmóvil frente a la ventana de su despacho, observando cómo el sol poniente bañaba su robusta figura con tonos dorados. Su uniforme de general lucía impecable. La chaqueta azul oscuro adornada con relucientes medallas y hombreras doradas resaltaba sus anchos hombros, y la rigidez del tejido reflejaba la de su postura. Cada condecoración en su pecho era un recordatorio de las difíciles decisiones que había tenido que tomar y de las vidas que no pudo salvar. Había dedicado décadas al ejército español, liderando misiones que lo habían marcado de formas que pocos podrían imaginar. Ahora, sin embargo, estaba de baja por un año, un descanso que no había pedido, pero que le habían impuesto bajo la justificación de agotamiento. Pero Alejandro conocía la verdad. Era más que cansancio. El peso de las batallas y las pérdidas lo perseguía como sombras persistentes. La soledad era su única compañera desde que perdiera a su esposa Isabel en un accidente del que nunca se perdonó. No estuvo a su lado cuando debería haberlo estado, y esa culpa lo corroía. Ahora, en su mansión en el interior de España, rodeado de exuberantes viñedos, Alejandro sentía que todo a su alrededor era un reflejo de su dolor. El lujo que lo rodeaba resultaba frío, vacío. Sus empleados evitaban su mirada, respetuosos pero distantes, exactamente como él quería. Crear barreras era su forma de supervivencia, pero por la noche, cuando el silencio llenaba la mansión, la soledad se infiltraba como un enemigo invisible. «General Montero», la voz de doña Beatriz, su ama de llaves, interrumpió sus pensamientos. «La nueva empleada comenzará mañana». Alejandro apenas asintió sin girarse. «Asegúrese de que entienda las reglas de esta casa». En el otro extremo de la ciudad, Camila Herrera ajustaba su cabello castaño en un sencillo moño, mirándose en el espejo agrietado de su pequeña habitación. Sus grandes ojos expresivos reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Acababa de conseguir un empleo en la mansión Montero, un logro que muchos en su vecindario juzgaban imposible. Su cuarto era modesto, con paredes desconchadas y muebles improvisados, pero era el único hogar que tenía. A su lado, su madre enferma respiraba con dificultad, un recordatorio constante de por qué Camila nunca podía darse por vencida. «Mamá, he conseguido trabajo en la mansión del general Montero», susurró, tomando la mano arrugada de la mujer mayor. «Dicen que paga bien y podremos comprar tus medicinas». La anciana esbozó una débil sonrisa, apretando ligeramente la mano de su hija. «Ten cuidado, mi niña. La gente como nosotros y la gente como ellos viven en mundos diferentes. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». Camila asintió pensativa. Había crecido rodeada de dificultades, pero su resiliencia nunca cedió. Sin embargo, cargaba heridas invisibles. Una relación abusiva en el pasado le había enseñado a desconfiar de hombres poderosos, a levantar murallas alrededor de su corazón. Ahora, mientras preparaba su bolso para el primer día de trabajo, murmuró para sí misma como una plegaria: «Va a funcionar, tiene que funcionar». Sabía que la mansión Montero era un mundo aparte, distante de su realidad, pero esperaba que aquel empleo fuera el comienzo de una nueva fase para ella y su madre. Poco sabía que estaba a punto de cruzarse en el camino del hombre que parecía tenerlo todo, pero que, en realidad, no tenía nada que realmente importara. Esa noche, mientras el sueño la vencía, por alguna razón inexplicable pensó en el general Montero. No lo conocía personalmente, solo había escuchado historias. Un héroe militar, un viudo solitario, un hombre de carácter difícil. Las imágenes que su mente formaba eran contradictorias. Un hombre frío y distante, pero con una mirada que escondía algo más profundo. En su mansión, Alejandro contemplaba las estrellas desde su terraza, un vaso de whisky en la mano. Una sensación extraña lo invadió, como un presentimiento. Mañana sería un día como cualquier otro, se dijo a sí mismo.
Pero algo, una intuición que no podía explicar, le decía que no sería así. Dos almas separadas por todo, unidas solo por la noche estrellada que ambos contemplaban desde mundos completamente diferentes. La mansión Montero se erguía imponente en lo alto de una colina, un monumento de riqueza y aislamiento. Cuando Camila atravesó los portones de hierro forjado, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La grandiosidad del lugar no la impresionaba, en realidad la intimidaba. Los jardines perfectamente recortados y las fuentes de mármol parecían observarla, como si supieran que no pertenecía allí. Doña Beatriz, el ama de llaves de postura rígida y ojos fríos, la condujo por el ala de servicio, donde las paredes simples y los pasillos sofocantes contrastaban con el esplendor del resto de la casa. Hay algunas reglas que debe entender sobre este lugar y sobre el general Montero, dijo Beatriz, deteniéndose frente a una sala estrecha. El general es un hombre riguroso, exigente y solitario desde la muerte de su esposa. No tolera errores ni intromisiones en su vida privada. Camila asintió, escuchando atentamente mientras la mujer mayor explicaba sus tareas. Limpiar las habitaciones principales, ayudar en la cocina cuando fuera necesario y mantener la biblioteca en orden. Tendrá poco contacto con él, y eso es mejor para usted, advirtió Beatriz. No tiene paciencia para distracciones o errores. Camila sintió un nudo en el estómago, pero solo asintió con la cabeza. Necesitaba aquel empleo y haría todo lo posible por no destacar. Su uniforme. Beatriz le extendió un vestido gris oscuro con un delantal blanco. Comienza en 1 hora. Le mostraré dónde dormirá. La habitación asignada a Camila era pequeña pero limpia, con una ventana que daba a los viñedos. Era mucho mejor que su cuarto en la ciudad, aunque la embargó la nostalgia al pensar en su madre sola en casa. Después de ponerse el uniforme y recoger su cabello en un moño aún más austero, Camila comenzó sus tareas. Durante la mañana, se concentró en aprender las rutinas de la casa, siguiendo las instrucciones precisas de la cocinera, una mujer corpulenta llamada Carmen, cuya sonrisa ocasional era lo único cálido que había encontrado en aquel lugar. El general almuerza exactamente a la 1, le explicó Carmen mientras preparaba un elaborado plato. Siempre solo, siempre en silencio. Es como servir a una estatua, pero una estatua que nota cada detalle fuera de lugar. Camila asintió, observando los movimientos precisos de la cocinera. Había algo triste en la idea de aquel hombre comiendo solo en un comedor diseñado para 20 personas. Al mediodía, mientras Carmen ultimaba el almuerzo, Beatriz le ordenó a Camila que comenzara con la limpieza de la biblioteca. «No toque nada sobre el escritorio», advirtió la mujer. «Límpiese el sudor de las manos antes de tocar cualquier libro. El general valora su colección más que a muchas personas». Con un trapo y un plumero en mano, Camila se dirigió hacia la biblioteca. Se detuvo unos segundos ante la puerta de madera tallada, respirando profundamente. Recordó las palabras de Carmen. Es como servir a una estatua. Se preguntó qué tipo de hombre sería realmente Alejandro Montero, más allá de las historias que había escuchado. Con cuidado, abrió la puerta. Y su corazón dio un vuelco. Allí estaba él, el general Montero sentado tras su escritorio, su figura imponente iluminada por la luz que entraba por los ventanales. Llevaba una camisa blanca impecable con las mangas remangadas, revelando antebrazos fuertes marcados por cicatrices tenues. Su rostro, de ángulos definidos y mirada penetrante, se alzó al oír la puerta. Sus ojos se encontraron, grises como el acero, intensos. Los ojos de Alejandro parecieron atravesarla. Camila sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No era miedo exactamente, era algo diferente, algo que no quería nombrar. «Disculpe, señor», murmuró, inclinando ligeramente la cabeza. «No sabía que estaba aquí. Volveré más tarde». Se dispuso a retirarse, pero la voz profunda de Alejandro la detuvo. «Usted debe ser la nueva empleada». No era una pregunta, sino una afirmación. Camila se volvió lentamente, enfrentando aquella mirada imposible de descifrar. «Sí, señor». «Camila Herrera», respondió sorprendida de que su voz sonara firme. Alejandro la observó unos segundos que parecieron eternos. Había algo en aquella mujer, algo que no podía definir,
que captó su atención de inmediato. No era solo su belleza natural, sin pretensiones. Era algo en su mirada, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que le resultaba extrañamente fascinante. «Puede continuar con su trabajo», dijo finalmente, volviendo la atención a los documentos sobre su escritorio. «Procure no hacer ruido». Camila asintió y comenzó su labor, consciente de la presencia del general a cada momento. Mientras limpiaba los estantes, podía sentir ocasionalmente su mirada sobre ella, como si la estuviera evaluando, o quizás desconcertantemente, como si estuviera intentando resolver un acertijo. Por su parte, Alejandro intentaba concentrarse en sus papeles, pero se encontró observando a Camila más de lo que debería. Había algo en sus movimientos, en la forma en que trataba sus libros con reverencia, que despertaba su curiosidad. Durante meses había pasado por la vida como un fantasma, apenas notando a quienes lo rodeaban. ¿Por qué, entonces, no podía dejar de notar los detalles más insignificantes de esta mujer? Cuando Camila finalmente terminó y se disponía a salir, la voz de Alejandro volvió a detenerla. «Señorita Herrera». Ella se giró, expectante. «Tiene buen cuidado con los libros», dijo él con un leve asentimiento que casi podría interpretarse como aprobación. «Gracias, señor», respondió ella, sorprendida por el comentario. Al salir de la biblioteca, Camila soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Su corazón latía acelerado, y se dijo a sí misma que era por el temor a cometer un error en su primer día. Pero en el fondo, sabía que había algo más en aquel encuentro, algo que la perturbaba y que no se atrevía a examinar demasiado de cerca. Los días en la mansión Montero transcurrían con una rutina casi militar. Camila se adaptó rápidamente al ritmo exigente del trabajo, despertando antes del amanecer y terminando sus labores cuando las estrellas ya brillaban en el cielo. Durante las 2 semanas siguientes, sus encuentros con el general fueron escasos y breves, limitados a saludos formales cuando se cruzaban en los pasillos o durante sus sesiones de limpieza en la biblioteca. Sin embargo, algo había cambiado. Camila podía sentirlo. Alejandro ya no se ausentaba cuando ella entraba a limpiar. En cambio, permanecía en su escritorio, aparentemente concentrado en sus documentos, pero ella percibía su atención dividida. A veces, cuando creía que no lo notaba, lo sorprendía observándola con una expresión indescifrable. Una tarde lluviosa, mientras Camila reorganizaba una sección de libros antiguos, accidentalmente dejó caer un pesado volumen encuadernado en cuero. «Lo siento mucho, señor». Se apresuró a recogerlo, temerosa de haber dañado algo valioso. Para su sorpresa, Alejandro se acercó y se arrodilló junto a ella, tomando el libro con cuidado. «Era de mi abuelo», dijo con una voz más suave de lo habitual. «Primera edición de Don Quijote. Sobrevivió a una guerra civil. Supongo que puede sobrevivir a una caída». Camila lo miró asombrada. Era la primera vez que compartía algo personal. «Es hermoso», respondió, admirando las páginas amarillentas. «Mi padre solía leernos capítulos cuando éramos niños». Una sombra de sonrisa apareció brevemente en los labios de Alejandro. «¿Le gusta leer, señorita Herrera?» «Cuando tengo tiempo, señor. Los libros han sido mis mejores maestros». Se miraron por un instante que pareció expandirse en el tiempo. Alejandro rompió el contacto visual primero, devolviendo el libro a su lugar. «Puede tomar prestado cualquier libro que le interese», ofreció volviendo a su escritorio, «siempre que lo trate con el mismo cuidado que demuestra durante su trabajo». Esa noche, Camila regresó a su habitación con un ejemplar de poesía española. Al día siguiente, encontró sobre su cama una edición más reciente y mejor conservada del mismo libro. No necesitaba una nota para saber quién lo había dejado allí. Mientras tanto, Alejandro luchaba contra sentimientos que creía olvidados. La presencia de Camila despertaba algo en él, y eso lo aterrorizaba. Una noche, atormentado por pesadillas sobre Isabel, salió a caminar por los jardines. Para su sorpresa, encontró a Camila sentada en un banco bajo el roble centenario, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Su primer instinto fue retirarse discretamente, pero algo lo detuvo. «¿Se encuentra bien, señorita Herrera?» Camila se sobresaltó secando rápidamente sus lágrimas.
Sí, señor. Solo extraño a mi madre. Está enferma y... ¿Es grave? Preguntó, sentándose a una distancia prudente. Crónico. Necesita medicamentos costosos. Alejandro asintió, comprendiendo finalmente por qué una mujer como ella trabajaba en un lugar como su mansión. Mi esposa murió de una enfermedad similar, confesó, sorprendiéndose a sí mismo. Entiendo su preocupación. Camila lo miró con nuevos ojos, no como el intimidante general, sino como un hombre que también había sufrido. Lo siento mucho, señor. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, mientras la luna iluminaba el jardín con su luz plateada. No hablaron más esa noche, pero cuando Alejandro se retiró, dejó sobre el banco un pañuelo de seda con sus iniciales bordadas, un pequeño gesto que significaba más que 1000 palabras. Al día siguiente, doña Beatriz informó a Camila que el médico personal del general visitaría a su madre semanalmente. Cuando intentó agradecer a Alejandro, él simplemente asintió sin permitir más conversación al respecto. Sin embargo, las barreras habían comenzado a caer. En los corredores de la mansión, los sirvientes murmuraban sobre el cambio en el general. Su ceño parecía menos severo, y en ocasiones lo imposible ocurría. Una sonrisa fugaz aparecía en su rostro, siempre después de cruzarse con la nueva empleada. La primavera avanzaba sobre los viñedos de la mansión Montero, transformando el paisaje con explosiones de color. Un mes había pasado desde que Camila comenzara a trabajar allí, y la atmósfera de la casa había cambiado sutilmente. Los sirvientes notaban que el general ya no pasaba tanto tiempo encerrado en su despacho, sino que encontraba excusas para recorrer los espacios donde Camila realizaba sus tareas. Una mañana, mientras Camila regaba las plantas del invernadero, Alejandro apareció en el umbral observándola en silencio. «Buenos días, general», saludó ella, acostumbrada ya a sus apariciones inesperadas. «¿Le gustan las orquídeas?», preguntó él acercándose a una flor particularmente hermosa que Camila acababa de regar. «Son mi debilidad», confesó con una sonrisa. «Tan delicadas, pero resistentes a la vez». Alejandro rozó los pétalos con la punta de sus dedos, un gesto inusualmente suave para un hombre de manos firmes. «Isabel las coleccionaba», dijo, mencionando a su difunta esposa, sin la usual tensión en la voz. Decía que le recordaban que la belleza puede florecer incluso en condiciones adversas. Camila lo miró, sorprendida por esta confesión voluntaria. Últimamente, Alejandro compartía pequeños fragmentos de su pasado como piezas de un rompecabezas que ella iba armando lentamente. «Mi madre dice algo similar sobre las personas», respondió, acomodando un mechón rebelde tras su oreja, «que los corazones más hermosos son aquellos que han conocido el sufrimiento, pero no se han endurecido por él». Sus miradas se encontraron, una conexión silenciosa que se fortalecía día a día. Alejandro dio un paso hacia ella, pero el sonido de pasos aproximándose los interrumpió. Beatriz apareció, informando que la visita mensual del coronel Suárez había llegado. Esa tarde, mientras servía té en el estudio, Camila escuchó fragmentos de una conversación tensa entre Alejandro y su visitante. «El ministerio sigue investigando el incidente de Marruecos, Alejandro», decía el coronel. «Algunos cuestionan tus decisiones aquel día. Hice lo único posible dadas las circunstancias». La voz de Alejandro sonaba controlada pero con un trasfondo de dolor. «Si hubiera seguido el protocolo, habríamos perdido a todo el batallón». «Lo sé, amigo mío, pero hay quienes buscan un chivo expiatorio, y tu baja médica les facilita pintarte como inestable». Camila se retiró discretamente, pero las palabras quedaron grabadas en su mente. Había algo más en la historia del general, algo doloroso que explicaba su autoimpuesto aislamiento. Esa noche, una tormenta azotó la región. Camila, quien había solicitado permiso para visitar a su madre, quedó atrapada en la mansión. Mientras leía junto a la ventana de su habitación, un relámpago iluminó momentáneamente el jardín, revelando la figura de Alejandro bajo la lluvia, inmóvil, con el rostro alzado hacia el cielo tormentoso. Sin pensarlo, tomó un paraguas y salió a buscarlo. Lo encontró completamente empapado, con una expresión atormentada que nunca antes había visto. «General, por favor, entre. Se enfermará». Él la miró como si acabara de despertar de un trance.
Hoy, hoy es el aniversario. No necesitó explicar más. Camila entendió que se refería a la muerte de Isabel. Con suavidad, tomó su brazo y lo condujo hacia el interior. En la biblioteca, encendió la chimenea y le ofreció una manta. «Hábleme de ella», pidió suavemente, sirviéndole un coñac. Alejandro dudó, pero algo en los ojos de Camila le dio el valor que necesitaba. Y así, mientras la tormenta arreciaba afuera, comenzó a revelar su corazón. Estaba en una misión cuando ocurrió el accidente. Podría haber pedido licencia, sabía que ella no estaba bien. Pero el deber, siempre el maldito deber. Su voz se quebró. Camila, en un acto impulsivo, tomó su mano. No fue su culpa. «Lo fue», respondió él, pero no retiró su mano. «Y luego, Marruecos, tuve que tomar decisiones imposibles. Salvé a mis hombres, pero perdí algo de mí mismo aquel día». Por primera vez, Camila vio al hombre completo, no solo al general condecorado, sino al ser humano con remordimientos y cicatrices. Y por primera vez, Alejandro sintió que alguien realmente lo veía, más allá de su rango y su reputación. Aquella noche, entre confesiones susurradas y silencios comprensivos, algo fundamental cambió entre ellos. Ya no eran empleador y empleada, eran dos almas reconociéndose mutuamente. A medida que mayo daba paso a junio, los cambios en la mansión Montero se hacían cada vez más evidentes. Alejandro aparecía con frecuencia en espacios donde antes raramente se le veía. Las comidas, que solía tomar en soledad, ahora ocasionalmente incluían invitaciones para que Camila lo acompañara, bajo el pretexto de discutir asuntos relacionados con la casa o los libros que compartían. La transformación en el general no pasó desapercibida. Doña Beatriz observaba con desaprobación estos nuevos hábitos, mientras Carmen, la cocinera, sonreía discretamente cuando preparaba platos especiales que sabía que a Camila le gustaban por órdenes explícitas de Alejandro. «Ten cuidado, muchacha», le advirtió Beatriz una mañana mientras Camila preparaba un ramo de flores frescas para el estudio del general. «He visto antes cómo acaban estas historias. Los hombres como él no se casan con mujeres como nosotras». Camila se sonrojó intensamente. «No sé de qué habla. El general solo ha sido amable conmigo». «¿Amabilidad?», Beatriz pronunció la palabra como si fuera una enfermedad. «Así lo llaman ahora. Recuerda tu lugar, Camila. Por tu propio bien». Aunque intentó no dar importancia a estas palabras, sembraron una semilla de duda en ella. ¿Qué estaba pasando realmente entre ella y Alejandro? ¿Era solo una amistad peculiar entre dos personas solitarias? ¿O había algo más, algo que ninguno se atrevía a nombrar? Ese mismo día, el coronel Suárez regresó a la mansión, esta vez acompañado por un hombre de traje oscuro y expresión severa, que se presentó como representante del Ministerio de Defensa. Camila, que servía café en el despacho, notó la tensión inmediata en los hombros de Alejandro. «General Montero», comenzó el hombre, «la investigación sobre Marruecos ha tomado un giro inesperado. Han aparecido nuevos testimonios que contradicen su versión de los hechos». Alejandro permaneció impasible, aunque Camila percibió el casi imperceptible temblor en su mano al dejar la taza sobre el escritorio. «¿Qué testimonios?» «El teniente Gómez afirma que usted ignoró órdenes directas y actuó por su cuenta, poniendo en riesgo operaciones paralelas». «¿Gómez?», Alejandro pronunció el nombre con desprecio apenas contenido. «El mismo que abandonó su puesto cuando comenzó el fuego enemigo». La reunión continuó con un tono cada vez más hostil. Cuando finalmente los visitantes se marcharon, Alejandro permaneció inmóvil frente a la ventana. Su perfil recortado contra la luz del atardecer parecía esculpido en piedra. «¿Hay algo que pueda hacer, señor?», preguntó Camila, que había regresado para recoger el servicio. Alejandro se volvió, sorprendido de encontrarla aún allí. Por un momento pareció que iba a mantener su habitual distancia, pero algo en sus ojos cambió. «Su compañía», respondió finalmente, «es lo único que parece aliviar el peso de estos días». Aquella simple confesión, pronunciada casi en un susurro, alteró algo fundamental entre ellos. Camila se acercó y, en un gesto atrevido, tomó su mano entre las suyas. «Entonces me quedaré». Esa noche, sentados junto al fuego,
Alejandro le contó toda la verdad sobre Marruecos. La emboscada inesperada, las comunicaciones cortadas, la decisión imposible de abandonar la misión oficial para salvar a sus hombres. Mientras hablaba, Camila comprendió que el hombre al que algunos llamaban héroe y otros traidor era en realidad alguien que había cargado solo con el peso de una elección imposible. «Hiciste lo correcto», afirmó con convicción, olvidando las formalidades por primera vez. «Salvaste vidas, a un alto precio», respondió él mirándola con intensidad, «y ahora intentan construir un caso contra mí. ¿Por qué ahora? Han pasado meses desde entonces. Política, ambiciones, venganzas. El ejército no es tan noble como parece desde fuera». Su expresión se ensombreció. Si prosperan en su intento, podría enfrentar un consejo de guerra. Todo lo que he construido, mi honor, mi legado, todo destruido. Camila sintió una oleada de indignación ante la injusticia. Debe luchar, defenderse. Seguramente hay otros que pueden testificar a su favor. Una sonrisa triste apareció en el rostro de Alejandro. Es curioso, hace unos meses quizás habría dejado que todo se derrumbara. No me importaba. Pero ahora, no terminó la frase, pero sus ojos, fijos en Camila, comunicaban lo que las palabras no podían expresar. Algo había cambiado. Él había cambiado. Y ella era la razón. Un silencio cargado de significado los envolvió. Lentamente, como atraídos por una fuerza invisible, se acercaron el uno al otro. Cuando sus rostros estaban a centímetros de distancia, el estridente sonido del teléfono rompió el hechizo. La llamada era para Camila. Su madre había empeorado y necesitaba verla urgentemente. La habitación del hospital era pequeña y aséptica, un contraste brutal con los espacios opulentos de la mansión Montero. Camila llevaba 3 días junto a la cama de su madre, durmiendo en una incómoda silla y apenas probando bocado. Los médicos habían sido claros. Doña Elena necesitaba un tratamiento especializado que el seguro no cubría. «Hija, vuelve al trabajo», susurró Elena tomando la mano de Camila con dedos temblorosos. «No puedes perder ese empleo por mí». «No voy a dejarte sola, mamá», respondió ella, aunque la preocupación por su ausencia en la mansión la atormentaba. No había tenido tiempo de explicar adecuadamente la situación a Alejandro antes de partir. Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Camila se volvió, esperando ver a la enfermera. En su lugar, la imponente figura de Alejandro Montero llenó el umbral. Vestía de civil, un traje oscuro que resaltaba su porte militar. En sus manos llevaba un ramo de orquídeas blancas. «General», exclamó Camila, levantándose de un salto. «¿Qué hace aquí?» Alejandro avanzó con paso decidido, pero su expresión era suave, casi vulnerable. «Vine a ver cómo están usted y su madre», dijo, dirigiendo luego una inclinación respetuosa hacia Elena. «Señora Herrera, es un honor conocerla». Elena miró al recién llegado con evidente sorpresa. «El honor es mío, general. Mi hija habla muy bien de usted». Una leve sonrisa apareció en los labios de Alejandro. «¿Lo hace? Qué curioso. Sus elogios no coinciden con mi reputación habitual». La tensión se disipó con ese comentario, y pronto los tres conversaban con una naturalidad inesperada. Alejandro preguntó sobre el diagnóstico y el tratamiento recomendado. Escuchó atentamente, con la misma concentración que dedicaba a los informes militares. «El tratamiento comenzará mañana», anunció finalmente poniéndose de pie. «He hablado con el director del hospital. Todo está arreglado». «Pero, general», protestó Camila, «es demasiado costoso. No puedo aceptar». «No es un regalo, señorita Herrera», la interrumpió con firmeza. «Considérelo un adelanto de su salario. Puede descontarlo mensualmente, si eso tranquiliza su orgullo». Antes de que Camila pudiera responder, Alejandro se inclinó hacia Elena. «Señora, mi chofer la traerá a la mansión cuando reciba el alta. Hay habitaciones adaptadas donde estará cómoda durante su recuperación». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Camila, incapaz de contener su emoción, siguió a Alejandro cuando éste se retiró para darles privacidad. «No sé cómo agradecerle», dijo, deteniéndolo en el pasillo. Alejandro la miró intensamente. «Tu ausencia estos días me hizo comprender algunas cosas», respondió tuteándola por primera vez fuera de la mansión. «La casa parece vacía sin ti».
Un silencio cargado de significado se extendió entre ellos. Esta vez, sin interrupciones, Alejandro se inclinó lentamente y posó sus labios sobre los de Camila. Un beso suave, casi irreverente, que contenía la promesa de algo más profundo. «Te esperaré en casa», susurró contra sus labios antes de marcharse. Camila permaneció inmóvil, tocando sus labios con la punta de los dedos, asimilando lo que acababa de suceder. En ese hospital, lejos de los lujos y las pretensiones, el general había dejado caer su última barrera. Una semana después, Elena fue trasladada a la mansión. Para sorpresa de todos, especialmente de doña Beatriz, Alejandro había ordenado acondicionar una suite completa en la planta baja para su comodidad. El personal recibió instrucciones específicas. La madre de Camila debía ser tratada con el mismo respeto que cualquier invitado distinguido. «No entiendo por qué haces esto», comentó el coronel Suárez durante una de sus visitas, observando desde la terraza cómo Camila empujaba la silla de ruedas de su madre por los jardines, con Alejandro caminando a su lado. «¿Es solo gratitud porque te salvó la vida aquella noche en Marruecos?» Alejandro negó lentamente. «Es mucho más que eso, Ricardo. Ella me está enseñando algo que olvidé hace mucho tiempo. ¿Y qué es? Que la vida puede sorprenderte cuando menos lo esperas», respondió sin apartar la mirada de Camila, «y que algunas batallas, las más importantes, no se ganan con estrategia, sino con el corazón». Suárez siguió su mirada y comprendió. En sus años de amistad, nunca había visto esa expresión en el rostro de Alejandro, ni siquiera con Isabel. Era la mirada de un hombre que había encontrado algo que creía perdido para siempre: esperanza. El verano había llegado a la mansión Montero con toda su intensidad. Los viñedos resplandecían bajo el sol español y el aroma de las flores inundaba los jardines. Para los habitantes de la casa, era como si un hechizo hubiera transformado aquel lugar antes sombrío. La risa de Elena resonaba en los pasillos. Las comidas se habían convertido en momentos de conversación animada, y Alejandro, para asombro del personal, sonreía con frecuencia. Una tarde particularmente cálida, mientras Elena descansaba, Alejandro invitó a Camila a montar a caballo por las extensas tierras de la propiedad. Cabalgaron hasta llegar a una colina desde donde se divisaba todo el valle. «Es hermoso», suspiró Camila admirando el paisaje. «Ha pertenecido a mi familia por generaciones», respondió Alejandro, desmontando para ayudarla a bajar. «Crecí corriendo entre estos viñedos, soñando con aventuras». «¿Y encontraste esas aventuras en el ejército?» La expresión de Alejandro se tornó reflexiva. «Encontré deber, honor, camaradería, pero también dolor y pérdida. La verdadera aventura comenzó hace 3 meses, cuando una mujer de ojos desafiantes entró en mi biblioteca». Camila sonrió acariciando su mejilla con ternura. «Nunca imaginé que terminaría aquí, contigo». «Hay algo que debo confesarte», dijo Alejandro, tomando sus manos. «Algo sobre nosotros que no conoces». El corazón de Camila dio un vuelco. ¿Qué secreto podría existir entre ellos que ella desconociera? «Te reconocí el día que llegaste a la mansión», continuó él. «No inmediatamente, pero había algo familiar en ti que me inquietaba. Luego recordé, Marruecos». «¿Marruecos? Pero yo nunca». «Trabajabas con Médicos Sin Fronteras en el hospital de campaña», la interrumpió. «La noche del ataque, cuando llevaron a los heridos, estabas allí. Fuiste tú quien detuvo mi hemorragia cuando las balas aún silbaban afuera». Camila palideció. Los recuerdos, cuidadosamente enterrados, resurgieron de golpe. El caos, los gritos, la sangre, y aquel oficial español inconsciente que había llegado al límite de sus fuerzas. «Eras tú», susurró recordando finalmente. «Pero nunca vi tu rostro claramente. Estabas tan pálido, había tanta sangre». «Me salvaste la vida esa noche», afirmó Alejandro, «y luego desapareciste. Cuando el hospital fue evacuado, pregunté por ti, pero nadie sabía tu nombre completo». «Nos evacuaron de emergencia», explicó ella. «Fue mi última misión. Volví a España después de aquello, no podía. Los recuerdos eran demasiado intensos». Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente el trauma que compartían. «Cuando te vi en la mansión, algo en mí lo supo antes que mi mente consciente. Quizás por eso sentí esa conexión inmediata.
ese impulso de protegerte. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Quería estar seguro, y temía que si lo mencionaba solo verías en mí a aquel soldado herido, no al hombre que soy ahora. Camila procesó esta revelación, asombrada por cómo el destino había entrelazado sus vidas. «Es increíble», murmuró. «De todos los lugares donde podría haber encontrado trabajo». «No creo en las coincidencias», respondió Alejandro, acercándola a él. «Pero sí creo que algunas personas están destinadas a encontrarse, no importa las circunstancias». Se besaron bajo el cielo abierto, con una intensidad nacida de la comprensión de que su historia comenzó mucho antes de lo que creían. Dos almas marcadas por la misma tragedia, reunidas para sanar juntas. De regreso a la mansión, encontraron un automóvil desconocido estacionado en la entrada. Coronel Suárez los esperaba con expresión grave. «Alejandro, ha surgido nueva información sobre Marruecos», anunció. «Han citado a declarar a todo el personal médico presente esa noche. El caso se reabre oficialmente». Alejandro y Camila intercambiaron una mirada cargada de significado. La revelación de su conexión pasada no podía haber llegado en momento más crucial. Ahora, el testimonio de Camila podría ser decisivo para salvar el honor de Alejandro. Pero con esta nueva oportunidad también llegaba un peligro. Quienes querían destruir al general no dudarían en atacar también a quien pudiera defenderlo. Los días siguientes transformaron la mansión Montero en un centro de actividad frenética. Abogados, oficiales militares y periodistas intentaban obtener declaraciones sobre el caso reabierto. Alejandro, acostumbrado a la presión, mantenía una fachada de calma profesional, pero Camila podía ver la tensión en sus hombros, en la forma en que su mandíbula se tensaba cuando creía que nadie lo observaba. «No tienes que hacer esto», le dijo una noche, mientras revisaban su posible testimonio en la biblioteca. «Declarar podría exponerte demasiado». Camila negó con determinación. «Estuve allí, Alejandro. Vi lo que ocurrió. Cómo arriesgaste tu vida para salvar a tus hombres. Cómo llegaste desangrándote pero preguntando primero por ellos. Teniente Gómez tiene una versión muy diferente», respondió él sombríamente, «y tiene conexiones poderosas». «¿Por qué te odia tanto?», preguntó ella, intuyendo que había algo más profundo que simple rivalidad profesional. Alejandro guardó silencio por unos momentos, como decidiendo cuánto revelar. «Isabel y él eran primos», dijo finalmente. «Cuando nos casamos, Gómez lo tomó como una traición personal. Había planeado ese matrimonio desde la infancia, según su retorcida visión del mundo. ¿Y ahora utiliza Marruecos para vengarse? Es su oportunidad perfecta. Una acusación de insubordinación acabaría con mi carrera, con todo por lo que he trabajado». Aquella noche, Camila no pudo dormir. Recordaba fragmentos de aquella caótica noche en Marruecos. Las explosiones, los gritos, el olor a sangre y desinfectante mezclados. Recordaba al oficial español, ahora identificado como Alejandro, llegando con una herida de bala que había perforado una arteria. Recordaba sus palabras entrecortadas: «Mis hombres, asegúrese de que estén bien». A la mañana siguiente, mientras desayunaban en la terraza, un elegante automóvil negro atravesó los portones de la mansión. De él descendió una mujer de aspecto impecable, cabello rubio perfectamente peinado y traje de diseñador. Su rostro, aunque hermoso, tenía una expresión calculadora que puso inmediatamente a Camila en alerta. «Victoria Gómez», murmuró Alejandro tenso, «la hermana del teniente». «¿Qué hace aquí?», preguntó Camila. «Nada bueno, seguramente». Victoria avanzó con paso decidido como si fuera la dueña del lugar. Cuando llegó a la terraza, ignoró deliberadamente a Camila y centró toda su atención en Alejandro. «Alejandro, querido, ha pasado tanto tiempo». Su voz era melosa, pero con un filo cortante apenas disimulado. «Victoria», respondió él fríamente, «¿a qué debo el placer?» «Oh, solo pasaba a saludar a un viejo amigo». Su mirada recorrió la figura de Camila con desdén. «Veo que has encontrado nueva compañía». Alejandro se tensó visiblemente. «Camila Herrera», la presentó, colocando una mano protectora sobre la de ella. «Mi prometida». La palabra cayó como una bomba. Camila lo miró sorprendida, pero comprendió rápidamente su estrategia
y decidió seguirle el juego. Victoria palideció por un instante antes de recuperar su máscara de cortesía. ¿Prometida? ¡Qué inesperado! La sociedad madrileña estará fascinada. El general Montero y... ¿Quién eras tú, querida, antes de conseguir este ascenso? Enfermera, respondió Camila con dignidad. Trabajé en zonas de conflicto con Médicos Sin Fronteras. Algo cambió en la expresión de Victoria. Una chispa de reconocimiento, seguida de calculado interés. ¿Marruecos, quizás?, preguntó con fingida casualidad. Entre otros lugares, respondió Camila, sosteniendo su mirada. Victoria sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Fascinante. Mi hermano estará muy interesado en conocer estos detalles. De hecho, creo que debería invitarlos a ambos a cenar, para celebrar vuestro compromiso, naturalmente. La amenaza velada no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Cuando Victoria finalmente se marchó, Alejandro golpeó la mesa con frustración. Ahora lo saben. Intentarán desacreditarte, intimidarte. Camila tomó su mano con firmeza. No me asusta, Alejandro. La verdad está de nuestro lado. Pero mientras pronunciaba esas palabras de valor, una sombra de duda cruzó su mente. La verdad no siempre era suficiente contra aquellos dispuestos a torcerla para sus propios fines. La palabra prometida resonaba en la mente de Camila mientras ordenaba nerviosamente su cabello frente al espejo. Habían pasado 3 días desde la visita de Victoria, y esa noche asistirían a la cena en casa de los Gómez. Una cena que, ambos sabían, era más un campo de batalla que una celebración social. «No tienes que hacer esto», dijo Alejandro desde el umbral de su habitación, observándola con una mezcla de admiración y preocupación. «Podemos encontrar otra forma». Camila se giró para mirarlo. Alejandro había abandonado su uniforme por un elegante traje oscuro que resaltaba su porte distinguido. «Sabes que no hay otra forma», respondió ella con determinación. «Tienen que vernos unidos, seguros». Él se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «Sobre lo que dije, lo de mi prometida», comenzó, su voz más suave que de costumbre. «Fue una estrategia del momento, pero...» «Lo entiendo», lo interrumpió Camila, sintiendo un inexplicable nudo en la garganta. «Fue lo correcto para la situación». Alejandro negó lentamente, sus ojos grises nunca abandonando los de ella. «Lo que quiero decir es que, aunque surgió como una táctica, refleja lo que siento por ti». Sus dedos rozaron la mejilla de Camila. «Estos meses contigo han sido los más vivos que he experimentado en años. No sé qué nombre darle a lo que tenemos, pero sé que no quiero perderlo». El corazón de Camila latía desbocado. Habían compartido besos, confidencias, incluso momentos de intimidad, pero ninguno había puesto en palabras sus sentimientos. «Yo tampoco quiero perderlo», confesó finalmente. «Pero nuestros mundos son tan diferentes». «Los mundos cambian», respondió él, su voz firme ahora. «Las personas cambian. Yo he cambiado gracias a ti». Ante esas palabras, las últimas defensas de Camila se desmoronaron. Se puso de puntillas y besó suavemente sus labios, un beso que era tanto una promesa como una pregunta. «Vamos a enfrentar esto juntos», susurró contra sus labios. «Y luego veremos qué nos depara el futuro». La mansión de los Gómez brillaba con luces ostentosas que iluminaban sus jardines meticulosamente diseñados. Al descender del automóvil, Camila agradeció silenciosamente a Elena por el elegante vestido azul que le había ayudado a elegir. «Muestra tu fuerza, no tu miedo», había dicho su madre mientras la ayudaba a arreglarse. Victoria los recibió con una sonrisa calculada, sus ojos evaluando cada detalle de la apariencia de Camila, buscando alguna grieta en su compostura. «Bienvenidos, queridos». Su voz destilaba falsa cordialidad. «Tenemos invitados especiales esta noche. El coronel García del Tribunal Militar nos honra con su presencia». Una señal de advertencia se encendió en la mente de Camila. No era una simple cena social, era una trampa cuidadosamente preparada. El teniente Gómez, un hombre de aspecto similar a su hermana pero con ojos más fríos, se acercó a saludarlos. Su apretón de manos fue innecesariamente fuerte. «General Montero, qué sorpresa saber de su repentino compromiso», comentó con malicia apenas velada.
Y con una enfermera que casualmente estuvo en Marruecos, el mundo es verdaderamente pequeño. Alejandro mantuvo su expresión impasible, años de disciplina militar controlando su evidente desprecio. La vida tiene formas inesperadas de unir a las personas correctas, teniente. La cena transcurrió como un complicado juego de ajedrez, con preguntas aparentemente inocentes cargadas de trampas sutiles. El coronel García, un hombre mayor de expresión indescifrable, observaba cada intercambio con interés calculador. «Señorita Herrera», intervino finalmente tras el postre, «tengo entendido que usted atendió al general Montero la noche del incidente». «Así es, coronel», respondió Camila manteniendo la calma. «Llegó gravemente herido después de haber rescatado a su unidad de una emboscada. ¿Y puede confirmar que estaba consciente cuando tomó la decisión de desobedecer órdenes directas?» La pregunta, lanzada como un dardo envenenado, reveló finalmente el verdadero propósito de la reunión. «Puedo confirmar», respondió Camila con voz clara y firme, «que gracias a su decisión, 12 hombres regresaron con vida esa noche, y que su única preocupación mientras se desangraba era el bienestar de esos hombres». Victoria y su hermano intercambiaron miradas de irritación, pero el coronel García simplemente asintió, su expresión inescrutable. Al finalizar la velada, cuando se despedían, el coronel se acercó discretamente a Camila. «No todos en el ejército estamos ciegos ante la verdad, señorita Herrera», murmuró. «Su testimonio será crucial en la audiencia de la próxima semana». Algo en su tono, una nota de sinceridad, encendió una pequeña llama de esperanza en Camila. Quizás no todos estaban contra ellos después de todo. La audiencia militar se llevaría a cabo en una sala austera del Ministerio de Defensa. Mientras Camila se preparaba esa mañana, sus manos temblaban ligeramente. No era el miedo a testificar lo que la perturbaba, sino el peso de saber que sus palabras podrían determinar el futuro de Alejandro. Elena la observaba desde su silla, con una preocupación maternal evidente en su rostro. «Hija, ¿estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó suavemente. «Estas personas son poderosas. Pueden hacerte daño». Camila terminó de abrochar los botones de su sobrio traje azul y se arrodilló frente a su madre. «Hace años en Marruecos vi a muchos hombres morir porque alguien tomó la decisión equivocada», respondió con determinación. Alejandro tomó la correcta, aunque le costara su carrera. «No puedo quedarme callada ahora». El beso que Elena depositó en su frente fue una bendición silenciosa, una aprobación que Camila necesitaba más de lo que había admitido. Minutos después, en el pasillo principal, Alejandro la esperaba. Su uniforme de gala, con todas sus medallas y distintivos, le confería una dignidad imponente. Sin embargo, fue su mirada lo que capturó a Camila, una mezcla de orgullo, gratitud y algo más profundo que aún no se atrevían a nombrar completamente. «Estás hermosa», dijo simplemente ofreciéndole su brazo. Camila lo tomó, sintiendo la solidez de su presencia como un ancla. «Pase lo que pase hoy», susurró ella, «no me arrepiento de nada». La sala estaba repleta cuando llegaron. Oficiales de alto rango, abogados militares y algunos periodistas seleccionados ocupaban cada asiento disponible. En un rincón, Victoria y su hermano conversaban en voz baja con un hombre de aspecto severo que Camila supuso sería su abogado. El procedimiento comenzó con formalidades rigurosas. El teniente Gómez fue el primer testigo, relatando una versión de los hechos que pintaba a Alejandro como un oficial inestable que había comprometido la misión por una obsesión personal de heroísmo. El general Montero ignoró órdenes directas de mantener posición, declaró con voz firme. Su decisión impulsiva de avanzar hacia la zona de fuego puso en peligro operaciones paralelas y costó recursos valiosos. Camila observó los rostros del tribunal mientras Gómez hablaba. Algunos asentían, otros permanecían impasibles. El coronel García, sin embargo, tomaba notas detalladas con expresión crítica. Cuando llegó su turno, Camila avanzó con paso decidido. El juramento le pareció una formalidad innecesaria. Había jurado decir la verdad mucho antes de entrar en aquella sala. «Señorita Herrera», comenzó el presidente del tribunal,
¿Puede describir exactamente lo que presenció la noche del 15 de marzo en el Hospital de Campaña de Médicos Sin Fronteras? Camila respiró profundamente y comenzó su relato. Habló del caos de aquella noche, de cómo los hombres de la unidad de Alejandro llegaron primero, conmocionados pero vivos, relatando cómo su comandante había descubierto la trampa a tiempo. El general Montero llegó último, continuó, su voz clara en la silenciosa sala. Había recibido un disparo mientras cubría la retirada de sus hombres. Perdía sangre rápidamente, pero sus primeras palabras fueron para preguntar por ellos, no por sí mismo. ¿Está sugiriendo que el general desobedeció órdenes para salvar vidas?, interrumpió el abogado de los Gómez. Estoy afirmando que tomó la única decisión posible cuando descubrió que la información de inteligencia era errónea, respondió Camila sin vacilar. De haber mantenido posición, como sugiere el teniente Gómez, estaríamos recordando una masacre, no discutiendo protocolos. Un murmullo recorrió la sala. Victoria Gómez se inclinó hacia su hermano, susurrando algo que hizo que su rostro se tensara visiblemente. Señorita Herrera, intervino entonces el coronel García, ¿tiene alguna razón para creer que el teniente Gómez podría tener motivos personales para desacreditar al general Montero? La pregunta cayó como una bomba en la sala. Era exactamente lo que los Gómez temían, que sus verdaderas motivaciones quedaran expuestas. Antes de que Camila pudiera responder, la puerta de la sala se abrió. Un oficial joven entró apresuradamente y entregó un sobre al presidente del tribunal. Tras leerlo, su expresión cambió visiblemente. Se suspende la sesión hasta mañana, anunció. Ha surgido nueva evidencia que requiere revisión inmediata. La suspensión repentina de la audiencia dejó a todos en estado de confusión. En el pasillo del ministerio, Alejandro fue abordado por el coronel García, quien discretamente le entregó una tarjeta. Mi despacho, en 1 hora, murmuró antes de alejarse. De camino al punto de encuentro, Alejandro y Camila permanecieron mayormente en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Solo cuando estaban a punto de llegar, Alejandro tomó su mano. Pase lo que pase ahí dentro, quiero que sepas algo, dijo, su voz grave cargada de emoción. Lo que dije sobre nosotros, sobre mis sentimientos, no era parte de ninguna estrategia. Camila asintió, apretando su mano en respuesta. Las palabras parecían insuficientes en ese momento. El despacho del coronel García era austero pero elegante, con fotografías enmarcadas que documentaban una larga y distinguida carrera militar. El propio García los esperaba con una expresión que mezclaba seriedad y algo parecido a la satisfacción. Siéntense, por favor, indicó señalando 2 sillas frente a su escritorio. Lo que voy a mostrarles debe permanecer confidencial hasta mañana. De un cajón extrajo una carpeta sellada y de ella varias fotografías y documentos. Hace 6 meses comenzamos una investigación interna sobre filtración de información, explicó. Sospechábamos que alguien estaba vendiendo datos de inteligencia al mejor postor. Deslizó una fotografía hacia ellos. Mostraba al teniente Gómez reunido con un hombre de aspecto árabe en un café discreto. Omar al-Bashir, conocido traficante de armas, señaló García. La emboscada de Marruecos no fue accidental, general. Su unidad fue deliberadamente enviada a una trampa. Alejandro palideció, su mente procesando las implicaciones. Está diciendo que Gómez vendió la ubicación y ruta de su patrulla, confirmó García. Cuando usted cambió los planes en el último momento, frustró su plan. Por eso ha estado tan empeñado en desacreditarle. Si usted caía en desgracia, nadie investigaría más a fondo lo sucedido. Camila sintió náuseas ante la magnitud de la traición. Recordó los rostros de los soldados heridos, las vidas que habían estado en juego. ¿Por qué esperar hasta ahora para revelar esto?, preguntó, incapaz de contener su indignación. García la miró con respeto, apreciando su franqueza. Necesitábamos pruebas irrefutables. La familia Gómez tiene conexiones poderosas. Esta mañana finalmente obtuvimos acceso a sus cuentas offshore. Alejandro permanecía inusualmente silencioso, su rostro una máscara de control militar que apenas contenía la tormenta interior. Hay algo más, continuó García, con tono más suave. Encontramos correspondencia entre Victoria Gómez e Isabel, su esposa, general.
Alejandro alzó la mirada, tensándose visiblemente. ¿Qué tipo de correspondencia? Isabel descubrió las actividades de su primo y planeaba denunciarlo, respondió García, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El accidente que sufrió... Hemos reabierto la investigación. La implicación quedó suspendida en el aire, demasiado monstruosa para verbalizarla completamente. Camila instintivamente tomó la mano de Alejandro, ofreciéndole un ancla en medio de la tempestad emocional que seguramente lo atravesaba. Mañana presentaremos toda la evidencia ante el tribunal, concluyó García. El caso contra usted será desestimado y los Gómez enfrentarán cargos por traición, entre otros. Cuando salieron del despacho, Alejandro parecía un hombre transformado. Su rostro reflejaba una mezcla de vindicación y dolor renovado. Sin decir palabra, se dirigió hacia el automóvil y condujo en silencio hasta un pequeño cementerio en las afueras de Madrid. Camila comprendió inmediatamente. Lo siguió entre las lápidas hasta detenerse frente a una tumba de mármol blanco. Isabel Montero, rezaba la inscripción, junto a fechas que marcaban una vida demasiado breve. Debí saberlo, murmuró Alejandro, su voz apenas un susurro. Debí protegerla. Camila permaneció a su lado, respetando su dolor, ofreciendo su presencia como único consuelo posible. Ella te amaba, dijo finalmente, lo suficiente para arriesgarse a hacer lo correcto. Honraste su memoria haciendo lo mismo en Marruecos. Cuando Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero también con una determinación renovada. Y ahora, ambos tendremos justicia. La segunda sesión de la audiencia transcurrió en un ambiente completamente diferente. Los murmullos cesaron cuando el coronel García presentó metódicamente las pruebas contra el teniente Gómez y su hermana. Fotografías, registros bancarios y transcripciones de comunicaciones dibujaban un mapa inequívoco de traición y venganza. Victoria Gómez mantenía una expresión pétrea, su elegante apariencia ahora una fachada que apenas ocultaba su desesperación. Su hermano, sin embargo, se desmoronaba visiblemente con cada nueva pieza de evidencia presentada. Desde su asiento, Camila observaba a Alejandro, admirando su dignidad. A pesar de que se revelaban detalles dolorosos sobre la muerte de Isabel que reabrían heridas profundas, se mantenía erguido, su rostro un estudio de controlada compostura. Cuando el tribunal solicitó un receso para deliberar, el abogado de los Gómez se acercó a ellos con una propuesta desesperada. «Mi cliente está dispuesto a confesar todo a cambio de un acuerdo», murmuró, evitando el contacto visual, incluida la verdad sobre el accidente de la señora Montero. Alejandro lo miró con una frialdad que podría haber congelado el Mediterráneo. «No habrá acuerdos», respondió. «Isabel merece justicia completa, no negociaciones». Al reanudarse la sesión, el presidente del tribunal anunció su decisión con voz solemne. «Este tribunal encuentra al general Alejandro Montero libre de todos los cargos», declaró. «Su conducta en Marruecos no solo se ajustó al deber de un oficial ante información cambiante en el terreno, sino que demostró valor excepcional que salvó numerosas vidas». Una oleada de alivio recorrió a Camila. Instintivamente buscó la mano de Alejandro, quien la apretó brevemente, su contacto comunicando más que cualquier palabra. «En cuanto al teniente Carlos Gómez y Victoria Gómez», continuó el presidente, «ambos quedan bajo custodia militar pendiente de un juicio por múltiples cargos, incluyendo traición, soborno y obstrucción de la justicia. Adicionalmente, se reabre la investigación sobre la muerte de Isabel Montero como caso de homicidio». Mientras los Gómez eran escoltados fuera de la sala, Victoria lanzó una última mirada venenosa hacia Camila y Alejandro. «Esto no ha terminado», siseó. «Nunca serás suficiente para él. Nunca pertenecerás a su mundo». Camila sostuvo su mirada sin vacilar. Por primera vez en su vida, no sentía la necesidad de defenderse o probar su valía. Las palabras de Victoria, que semanas atrás podrían haberla herido, ahora resbalaban como agua sobre piedra. Al salir del ministerio, una multitud de periodistas los esperaba. Alejandro, acostumbrado a la atención mediática, los enfrentó con autoridad, limitándose a una breve declaración. «La justicia ha prevalecido. No haré más comentarios hasta que se complete la investigación». Protegiendo a Camila de las cámaras,
La condujo rápidamente hacia el automóvil donde el chofer los esperaba. De regreso a la mansión, un silencio reflexivo llenó el espacio entre ellos. No era un silencio incómodo, sino el de dos personas procesando el cierre de un capítulo difícil, conscientes de que ahora se abría uno nuevo, con posibilidades inexploradas. Elena los recibió en la entrada, su rostro iluminado al ver la expresión serena de su hija. Con un abrazo cálido que incluyó también a Alejandro, los condujo al salón donde Carmen había preparado una cena especial. «Debemos celebrar», insistió Elena. «Hoy la verdad ha triunfado». Durante la cena, casi parecían una familia normal, compartiendo anécdotas ligeras, riendo ocasionalmente, dejando que el peso de los últimos días se disipara gradualmente. Camila observaba con ternura cómo Alejandro trataba a su madre con una deferencia que iba más allá de la cortesía, escuchando con genuino interés sus historias sobre la infancia en su pueblo. Más tarde, cuando Elena se retiró a descansar, Alejandro condujo a Camila hasta los jardines. La noche era perfecta, con un cielo despejado donde las estrellas brillaban con claridad excepcional. Bajo el mismo roble centenario donde meses atrás habían compartido sus primeras confesiones, Alejandro se detuvo. «Estos meses han sido transformadores», comenzó, su voz más suave que de costumbre. «Cuando llegaste a esta casa, yo era apenas un fantasma atrapado entre recuerdos dolorosos y remordimientos». Camila lo miró a los ojos, esos ojos grises que ahora mostraban una calidez que pocos conocían. «Y tú me diste un propósito cuando solo tenía miedo y responsabilidades», respondió. «Nos salvamos mutuamente, Alejandro». Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Lo que dije en la audiencia sobre nosotros, sobre que eres mi prometida». Camila sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era este el momento en que Alejandro se retractaría, ahora que la amenaza había pasado? En lugar de palabras, Alejandro extrajo una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Al abrirla, reveló un anillo con un solitario zafiro rodeado de pequeños diamantes. «No quiero que sea una estrategia o una mentira», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «Quiero que sea real, si tú también lo deseas». El tiempo parecía haberse detenido en aquel rincón del jardín. Camila contemplaba el anillo con el zafiro resplandeciente bajo la luz de la luna, mientras un torbellino de emociones la atravesaba. «Alejandro», susurró, su voz apenas audible. «No tienes que responder ahora», se apresuró a decir él, una vulnerabilidad inusual visible en sus ojos. «Sé que todo ha sucedido rápidamente, que nuestros mundos son diferentes». Camila colocó suavemente un dedo sobre sus labios, interrumpiéndolo. «Mis dudas nunca han sido sobre lo que siento por ti», explicó. «Han sido sobre si podría encajar en tu vida, en tu mundo». Alejandro tomó su mano entre las suyas, besando suavemente sus dedos. «Mi mundo eras tú mucho antes de que yo mismo lo supiera», confesó. «La mansión, el título, la carrera militar, todo eso es solo la fachada. Tú encontraste al hombre detrás de todo eso cuando ni yo mismo recordaba quién era». Sus palabras, tan sinceras y despojadas de cualquier pretensión, derritieron las últimas reservas de Camila. Con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos, asintió. «Sí», respondió simplemente. «Sí quiero». El beso que siguió fue una promesa, un sello sobre un pacto entre dos almas que habían encontrado redención en el amor inesperado que compartían. La noticia de su compromiso oficial se extendió rápidamente. La sociedad madrileña reaccionó con una mezcla de asombro y escepticismo. El prestigioso general Montero, comprometido con una enfermera de origen humilde, no era el tipo de alianza que los círculos aristocráticos esperaban. Sin embargo, en la mansión, el anuncio fue recibido con genuina alegría. Elena abrazó a Alejandro con afecto maternal, mientras Carmen preparaba una cena especial de celebración. Incluso doña Beatriz, que inicialmente había desaprobado la relación, no pudo evitar sonreír discretamente al ver la transformación en su empleador. «Nunca lo había visto así», comentó a Carmen mientras preparaban el comedor. «Ni siquiera con Isabel». Una semana después del compromiso, Alejandro recibió una visita inesperada. El ministro de Defensa en persona llegó a la mansión con una propuesta formal. Querían que Alejandro regresara al servicio activo, no solo rehabilitado,
sino con un ascenso. Camila observaba desde la distancia, mientras los dos hombres conversaban en la terraza, consciente de que esta decisión podría cambiar el rumbo de sus vidas. Cuando finalmente el ministro se marchó, Alejandro permaneció largo rato contemplando los viñedos, su expresión indescifrable. «¿Qué has decidido?», preguntó Camila, acercándose finalmente. Alejandro se volvió hacia ella, una sonrisa serena iluminando su rostro. «Les he agradecido el ofrecimiento, pero lo he rechazado», respondió. «He servido a mi país durante décadas. Ahora quiero servir a mi corazón». La sorpresa de Camila debió ser evidente, porque Alejandro rió suavemente. «Tengo otros planes para nosotros», continuó tomando sus manos. «He pensado en transformar parte de la mansión en una clínica para veteranos y sus familias. Tu experiencia médica sería invaluable, y yo podría seguir sirviendo a mis compañeros de una forma diferente». La propuesta resonó profundamente en Camila. Era una manera perfecta de unir sus mundos, sus talentos y pasiones. «Es una idea maravillosa», respondió, imaginando ya las posibilidades. «Podríamos ofrecer atención especializada en trauma, rehabilitación». «Exactamente», asintió Alejandro, sus ojos brillando con entusiasmo renovado. «Y hay algo más que quiero mostrarte». La condujo hasta una parte de la mansión que raramente visitaban, el ala este, cerrada desde la muerte de Isabel. Con una llave antigua, abrió puertas que habían permanecido selladas durante años, revelando habitaciones luminosas con vistas espectaculares al valle. «Pensé que podríamos renovar estas habitaciones a tu gusto», sugirió. «Crear nuestro propio espacio. Un nuevo comienzo». Camila recorrió lentamente las estancias, conmovida por el simbolismo del gesto. Alejandro no estaba simplemente haciéndole un lugar en su vida, estaba creando un espacio nuevo para ambos, libre de sombras pasadas. «Es perfecto», susurró abrazándolo con intensidad. Mientras el sol se ponía sobre los viñedos, iluminando la mansión con tonos dorados, ambos sintieron que un capítulo de sus vidas se cerraba para dar paso a otro, brillante y lleno de promesas. Un año había transcurrido desde aquella noche en el jardín. La mansión Montero, antaño silenciosa y sombría, vibraba ahora con una energía renovada. El ala este, completamente restaurada, se había convertido en un hogar luminoso dentro del hogar. Las antiguas habitaciones, antes cerradas como tumbas de recuerdos, ahora resplandecían con colores cálidos y muebles elegantes pero acogedores, seleccionados cuidadosamente por Camila. La transformación más significativa, sin embargo, se encontraba en lo que antes fueran las caballerizas y edificios anexos. Ahora, una moderna clínica para veteranos de guerra y sus familias ocupaba ese espacio, con equipamiento de primera línea y un equipo médico dedicado. El Proyecto Renacimiento, como lo habían bautizado, ya había ayudado a decenas de exmilitares a recuperar no solo la salud física, sino también la esperanza. Esa mañana de primavera, Camila recorría los pasillos de la clínica, saludando a pacientes y personal por igual. Su bata blanca con el discreto logo del proyecto contrastaba con el anillo de zafiro que brillaba en su mano izquierda. Muchos todavía se sorprendían al descubrir que la directora médica era también la esposa del general Montero. «Doctora Montero», la llamó una enfermera, «el teniente Rodríguez está listo para su terapia». Camila sonrió ante el nombre que aún le resultaba nuevo. 6 meses atrás, en una ceremonia íntima celebrada en los jardines de la mansión, había pasado de ser Camila Herrera a Camila Montero, no por estatus o conveniencia, sino por un amor que había florecido contra todo pronóstico. Mientras terminaba sus rondas matutinas, divisó a Alejandro a través de las ventanas, guiando a un grupo de inversionistas por los terrenos. A una distancia, su presencia comandaba respeto, pero ahora había una suavidad en sus gestos, una apertura que antes hubiera sido impensable. Vestía de civil, trajes elegantes que habían reemplazado al uniforme militar, aunque mantenía la postura recta y la disciplina meticulosa de sus años de servicio. Entre los visitantes, Camila reconoció al coronel García, ahora ascendido a general, quien había sido un apoyo crucial para obtener financiamiento gubernamental para el proyecto. A su lado caminaba Elena, quien, pese a las secuelas de su enfermedad,
se había convertido en una especie de embajadora no oficial, compartiendo con los visitantes su perspectiva como familiar de un veterano. Al final del día, cuando los visitantes se marcharon y el personal se redujo al turno nocturno, Alejandro y Camila se reunieron en su rincón favorito del jardín. El viejo roble, testigo silencioso de sus primeras confesiones, ahora presenciaba sus momentos de quietud compartida tras las jornadas intensas. El ministerio ha aprobado la expansión, comentó Alejandro, sirviendo 2 copas del vino producido en sus propios viñedos. Podremos duplicar el número de pacientes el próximo año. Camila asintió, tomando la copa con una sonrisa. Ricardo mencionó que están considerando replicar el modelo en otras provincias. Nunca imaginé que mi retiro resultaría en esto, reflexionó Alejandro, su mirada perdiéndose en el horizonte. Siempre pensé que serviría a mi país uniformado en el campo de batalla. A veces las batallas más importantes son las que luchamos después de la guerra, respondió Camila, entrelazando sus dedos con los de él. Las cicatrices invisibles suelen ser las más profundas. Se sumieron en un silencio cómplice, ese tipo de silencio que solo existe entre 2 personas que han aprendido a comunicarse más allá de las palabras. El atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, un lienzo perfecto para sus pensamientos compartidos. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos en la biblioteca?, preguntó Alejandro de repente. ¿Qué pensaste de mí? Camila rió suavemente, recordando aquel momento tenso. Pensé que eras el hombre más intimidante que había conocido, confesó. Pero también vi algo en tus ojos, una soledad que me resultaba familiar. Y yo pensé que eras la mujer más valiente del mundo, respondió él. La única que me miraba directamente a los ojos, sin miedo ni adulación. Me desconcertaste completamente. Un encuentro bastante inesperado, ¿no crees?, reflexionó Camila. Tan improbable como todo lo que vino después. Alejandro tomó su rostro entre sus manos con ternura infinita. El amor más verdadero siempre es inesperado, dijo. Llega cuando hemos dejado de buscarlo, cuando creemos que no lo merecemos, y nos transforma de maneras que jamás habríamos imaginado. El beso que compartieron entonces sabía a vino y a promesas cumplidas, a batallas ganadas y a futuros brillantes. Un beso que celebraba no solo su amor, sino también el viaje extraordinario que los había llevado hasta ese momento. Mientras regresaban a la mansión, tomados de la mano, Camila recordó las palabras de su madre el día que partió hacia su nuevo trabajo. La gente como nosotros y la gente como ellos viven en mundos diferentes. Qué equivocada estaba. No existían mundos separados, solo corazones que no habían aprendido a reconocerse mutuamente. En el horizonte, el sol se ponía sobre los viñedos de la mansión Montero, bañando todo con esa luz dorada que transforma lo ordinario en extraordinario. Justo como el amor inesperado que había cambiado sus vidas para siempre. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.